sobre el marco legal de las economías sociales y solidarias en países como Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, para entender cómo cada uno ha construido sus leyes, qué tan avanzadas están y cómo se amplían en la vida real. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, para ayudarnos, hoy está precisamente el doctor Ricardo Soto para ayudarnos a recorrer este panorama jurídico, eh, pues quien nos orientará en este análisis comparativo y nos dará además claves para comprender hacia dónde se mueven hoy la economía social solidaria en nuestra Abya Yala, en Anahuac, en Tahuantinsuyo. Bueno, primero un saludo muy fraterno, mi doctor Ricardo Contreras. Gracias, ¿verdad?, por estar de nuevo con nosotros y nosotros acá en nuestro espacio. Hola, hola a todos nuestros amigos latinoamericanos. Hoy va a ser un tema muy rico, muy reflexivo. Señalo mis bastantes límites, no soy abogado, pero hicimos un análisis comparativo que es muy importante porque fíjense que en México tenemos ley de economía social, pero está muy pobrecita, está raquítica. No la han querido, bueno, hemos estado peleando para que la impulsen, para que la actualicen, para que la amplifiquen. Y dentro de estas demandas, pues nos obligaron, bueno, la circunstancia, a ver qué es lo que había en otros países, qué es lo que se había hecho en otros países. Y bueno, junto con mi compañero Juan Gerardo, Juan Gerardo Domínguez Carranco, pues estuvimos viendo y explorando, y de esto vamos a platicar el día de hoy, de las distintas leyes que hay en estos 5 países, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, en economía social. Entonces, inicio diciendo que en Argentina, en el 2006, hay una ley muy importante, que es la 26.218. En Bolivia está la ley 356 del 2013. En Brasil no hay una ley, hay distintos sistemas, se les llama SINAES. En Perú está en el 2013 la ley 30.045 y en Colombia son 2 leyes. Ahí me corregirán mis compañeros, mis colegas. La 454, que es de 1998, y la 2046, que es del 2020, es un poco la más reciente de todas. Y bueno, cada una de ellas tiene distintas énfasis, los vamos a analizar poquito a poquito y en el transcurso de este programa. Entonces, el énfasis de Argentina es en la inclusión del trabajo y el desarrollo. En Bolivia, el trabajo comunitario, indígena, rural. En Brasil, la autogestión y la solidaridad. En Perú, el complemento de mercado, las inclusiones. En Colombia, el sistema socioeconómico solidario. ¿Quiénes son los actores claves para Argentina? Son las cooperativas, los mutuales, las plantas recuperadas. En Bolivia, lo que es la OEACA, que son las organizaciones económicas campesinas indígenas originarias, hicieron una figura ad hoc a las condiciones de este país. Y bueno, felicito a quien a los diputados que trabajaron esta ley, me gustó, está muy interesante, ya la iremos reflexionando en el camino. En Brasil están las cooperativas de acciones, las empresas solidarias. En Perú, las cooperativas de acciones, los comedores, que son muy importantes, y las MIPYME. Ahí la MIPYME en México está en un debate, o debe de estar en un debate, porque la MIPYME es la mayoría, o se les ha clasificado por parte del gobierno a la mayoría. Sin embargo, yo encontré como investigador, porque trabajé mucho tiempo en la MIPYME, encontré que no, que hay otra cosa que es más solidaria, que más de economía social, muchos talleres y demás. Entonces, ahí es una clasificación forzada, pero que su naturaleza es más social. En el caso de, bueno, estaba hablando del caso de México y la situación de la MIPYME. Y en Colombia, pues están las cooperativas, no sé si los empleados, los mutuales, las organizaciones económicas, en fin. Está por parte de la institucionalidad, el desarrollo, la CONAES,
En Bolivia, la parte productiva. En Brasil, pues las siglas, me imagino, de las organizaciones que organizan parte de la economía social, la producción. Y en Colombia, ahí tú corrígeme, Armando, si digo algo que no debe decir, Sí, o tranquilo. si hay más precisión, lo que se llama la parte social, ¿no? Y la super solidaria. Ujú. Bueno, ya vienen las partes de registro, el fomento principal en Argentina, me voy a saltar, bueno, es el crédito, la asistencia técnica y las compras públicas, está interesante. Sí, Argentina tiene también una normativa, tiene unas leyes muy interesantes. Lástima de Milei. Los programas de producción en Bolivia muy buenos en su época, el mercado, los créditos. En Brasil también el manejo de crédito, las políticas públicas. En Perú, los programas de producción y la capacitación. En Colombia, los beneficios tributarios, ahí con los impuestos, los programas y los créditos. El foco específico en Argentina son empresas de recuperación, ¿sí? La parte agrícola y las empresas familiares. En Bolivia, la soberanía alimentaria, excelente, y la identidad. Brasil, la autogestión, excelente, también muy importante. Las políticas descentralizadas no tienen que ser de la misma institución. Y en Perú, las poblaciones vulnerables, urbanas y rurales. En Colombia hay un cooperativismo fuerte, que la OECOM, y investigué también que la OECOM son las organizaciones de economía comunitaria y solidaria. Financiamiento, bueno, el control y los desafíos, la articulación financiera principalmente y el financiamiento, la articulación y el financiamiento. En Bolivia los mercados, la diferenciación con los OECAS, entre ellos también, la ley del marco de financiamiento en Brasil, la falta de reglamentación en Perú y la integración de los OECOM y financiamiento y no financiamiento, otras formas de apoyo, me supongo. Bueno, este es un primer análisis comparativo, nos vamos a ir a la definición de cada uno de ellos. Entonces, si pasamos a la segunda, van a ver que a medida que vayamos, se vayan exponiendo las cosas, va a empezar a haber mucho más claridad entre una normativa y otra normativa, o entre una ley y otra ley. Ok, en el artículo 4 de la ley 26.118 de Argentina dice, la economía social comprende a las organizaciones, empresas y redes de producción, distribución y consumo y financiamiento basadas en la solidaridad, cooperación, reciprocidad, equidad, primacía del trabajo sobre el capital. Esto es importante económica y políticamente diferenciarlo. No es lo que quiere el capital, es otras cosas, y que está basado en la sustentabilidad, ese también es un elemento importante, el compromiso de la comunidad con respecto al ambiente. Entonces continúa, y se incluyen cooperativas, mutuales, empresas recuperadas, asociaciones civiles, redes de comercio justo, agricultura familiar, microemprendimientos asociativos y bancos comunales. Estas estructuras han permitido que se vaya desarrollando por muchos años y se vaya impulsando, no sé cómo vaya ahorita con los mil leyes, pero han impulsado interesante. Y hay cosas muy propias, bueno, muy de Argentina, por ejemplo, las empresas recuperadas son aquellas donde entran en huelga y renuncia los dueños de los medios de producción, las apropian los trabajadores, y los trabajadores no las desarman, sino llegan a un acuerdo de seguirlas produciendo, y que eso ya sea una propiedad social de los trabajadores. Y esta experiencia ha sido muy rica. En México hay una empresa que adoptó este modelo, aunque la ley no era así, donde explícitamente hablaba de empresas recuperadas. Yo creo que también esto es importante. Nos vamos a la que sigue. Vayan viendo, y invitamos a la gente que nos está viendo, escuchando, que vaya viendo las diferencias. Miren, esta ley es también muy bonita,
porque está basada no en la economía social y solidaria, sino en la economía comunitaria. Dice, es el conjunto de actividades económicas basadas en la propiedad colectiva de los medios de producción, la reciprocidad, la complementariedad, excelente, la redistribución, el respeto a la madre tierra. Este eje entra a las cosmovisiones indígenas y enriquece bastante, sobre todo pues a la visión europea y a estas visiones urbanas que hemos perdido contacto con las cuestiones cosmogónicas y visionarias de los grupos indígenas, ¿no? Y la autogestión desarrollada por las OECAS, que ya dijimos que son las organizaciones económicas campesinas, para la producción, para la transformación, comercialización y financiamiento, con el objetivo de lograr el vivir bien, el buen vivir, el Summa Kumaya. Muy bien, nos vamos a la que sigue, Brasil. Obviamente la transcribimos porque y dice, la traducimos. Dice, la economía solidaria es un modo de producción, distribución y consumo. Aquí vamos a empezar a ver que hay similitudes también, basado en la autogestión. La autogestión es muy importante. Ya es la administración colectiva, dirigida ya con conceptos más adecuados. La cooperación, la solidaridad, la sostenibilidad y la primacía de trabajo humano sobre el capital. Muy bien, haciendo la demarcación adecuada, cuyas empresas son desarrolladas por empresas económicas solidarias, como cooperativas, asociaciones, empresas recuperadas también, grupos de producción, redes de colaboración y otras formas asociativas. Bueno, nos vamos a Colombia, al país de sede de este programa, y está la economía solidaria. Es un sistema socioeconómico cultural. Fíjense qué interesante, no nada más es un fenómeno económico, también es un sistema económico, socioeconómico, cultural y ambiental. Entonces, se abre el horizonte en esta definición, basado en relaciones de ayuda mutua, cooperación, reciprocidad, la primacía del ser humano, aquí está sobre el capital, conformado por organizaciones solidarias, cooperativas, fondos de empleados, mutuales, instituciones auxiliares, que buscan el bienestar integral de sus miembros, desarrollando sosteniblemente a la comunidad. En otra ley del 2046, complementa, se integran organizaciones de la economía comunitaria solidaria, las OECOM, como entidades basadas en usos y costumbres ancestrales o comunitarias. Excelente. Entonces articula no solamente la ley a actores económicos fríos, sino también a los grupos afros y a los grupos indígenas, que juegan un papel muy importante en América Latina. Excelente. Nos vamos a Perú. ¿O quién sigue? La que sigue, Perú. Ajá. Entonces, con la ley 30.045 del 2013, señala, la economía social y solidaria es un modelo de desarrollo económico basado en la solidaridad, cooperación, reciprocidad, equidad, primacía del trabajo sobre el capital, la gestión democrática, la sostenibilidad, la búsqueda de bienes comunes que comprenden cooperativas, asociaciones, empresas comunales, comedores populares, muy bien, clubs de madres, formas de organización, vasos de leche y pequeñas empresas asociativas. Sí, es lo que señalaba hace rato. En México, nada más creo que esta es la única que va a hablar de México. Está de acuerdo con la ley de la economía social solidaria, es un sistema socioeconómico, está en el artículo 3 de la ley de la economía social y solidaria en México. El sistema socioeconómico que se basa en principios de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se prioriza a la persona, el trabajo sobre el capital. Este sistema se conforma de diversas organizaciones, el sector social, de la economía, que tienen que ver con cooperativas y ejidos, y cuya búsqueda y transformación
social, se ha promovido el bienestar colectivo y sostenibilidad en lugar de la búsqueda del lucro individual. Yo veo a esta ley muy pobre, muy limitada, muy raquítica. Sí señala algunos elementos, pero fíjate que, ¿por qué es tan importante la ley? Porque si la ley no dice que existe, no existe. Entonces aquí todo lo indígena está fuera. Toda la economía feminista está fuera. Toda la economía comunitaria está fuera. Por eso nuestra ley hasta este momento se supone que están trabajando los diputados y espero que hagan una cosa que valga la pena y que sea más amplia y ya les mandamos material, hicimos un trabajo que ya lo presentamos aquí, que espero, bueno, ya no tarde en salir y que va a estar muy interesante, donde encontramos más de 10, así mínimo, más de 10 corrientes de economía social en México. Muy bien, vamos a dar a la siguiente. Sí, bueno, entonces encontramos que hay una primacía del trabajo sobre el capital, en la mayoría de ellos. Hay actores comunitarios, la OECAS, la OECOM, hay una economía popular y hay un enfoque étnico. Nos vamos a la que sigue. Ok, ya vaya, esta sí está, fíjate que estaba incompleta, pero bueno. Está la economía social, que es como el enfoque de Argentina. Para Bolivia, la economía comunitaria, que ya platicamos, es más orientada a las comunidades indígenas. Y tiene que ver más con reciprocidad, propiedad colectiva, trabajo, sí, más al campo, no está tan industrializada. Este enfoque no es que esté malo, sino que predomina la realidad boliviana a estas cuestiones. Está la de Perú. Perú es muy interesante, la vamos a criticar más adelante. Es una economía social solidaria, está para cooperativas, cajas rurales, empresas comunales, la cooperación, la sostenibilidad, el desarrollo humano. Brasil, economía solidaria también. Están las cooperativas, las redes, el consumo, la autogestión, el comercio justo y la sostenibilidad. Y Colombia, bueno, pues están las cooperativas, es economía social, un enfoque de fondos de empleados mutuales, ayuda mutua, gestión, democracia humano y capital. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar a hacer análisis sobre lo que pasa en los países, ¿no? Bueno, por ejemplo, voy a empezar por Colombia, que es la que no se ve. Colombia tiene el 3.4% de la población es indígena. Más o menos es 1.9 millones de personas que son indígenas. Fíjense, para mi ignorancia, yo no sabía que la población indígena era menor a la población afrodescendiente. En Colombia, el 9.3 de la población, que son cerca de más o menos de 4.7 millones de personas, son afrodescendientes, de acuerdo al censo del 2018 y las proyecciones del DANE. Bueno, eso es muy importante porque pues están fuera ni los grupos indígenas ni los afro explícitamente se menciona, hay algo por las cuestiones de cosmovisión o las cuestiones culturales, pero yo creo que sí es importante manifestar en la ley esta población. Argentina, bueno, a ver, vamos a ver. Ahora sí, si quieren ya me voy de arriba hacia abajo. Bueno, el que tiene mayor población tampoco sabía, afrodescendiente, son los brasileños. Más de la mitad de la población, el 55.5%, es decir, 113 millones de personas son afrodescendientes. De acuerdo al censo del 2022, más reciente que el nuestro, y en Brasil, bueno, y los grupos indígenas son más pequeños, es de 1.7 millones de personas, y esto es importante, entender las poblaciones, las dinámicas, y claro, pues Brasil, pues han venido exterminando ahí
en las Amazonas, ¿no? Tenemos entendido a muchos grupos indígenas por la deforestación, por estas empresas voraces. Muy bien, Argentina, que me acuerdo un mal chiste de uno de sus presidentes que decía que ellos no habían conquistado, ellos venían como conquistadores, ese era el mal chiste. Son, sí, sí, lo dijo. El 2.8 de población indígena es mayor, ¿no? Es mayor que Brasil, son 1.3 millones de personas, y la población afrodescendiente no es mucha, tampoco, sí existe, son 302.936 personas, de acuerdo al censo del 2022. Bueno, me voy a Perú, y Perú, pues la mayoría, bueno, una cuarta parte, más de una cuarta parte, son grupos indígenas, y yo no sé por qué, bueno, tanto como la mexicana, ¿no? Debería ser más explícito, que tiene que ver con formas de organización, y porque la economía indígena tiene muchas formas de articulación en la economía social, tiene muchas expresiones, tiene muchas formas de solidaridad, de reciprocidad, de don y contradón y ese tipo de cosas que son muy importantes. Entonces ahí para que se pongan las pilas, para que se apliquen, la cuestión de Bolivia, la población afro no es mucha, es 23.330, de acuerdo al censo 24, que es más reciente. Bueno, ya hablamos, ahora me toca de hablar de México. En México son bastante los grupos indígenas, son aproximadamente el 20%, pero ahí pasa algo muy interesante, que cuando la gente le pregunta, o sea, hay dos maneras de saber si son grupos indígenas. Una es por autoadscripción. Les preguntan explícitamente a la población que si tienen alguna, si son originarios, y muchos de ellos, el 19.4 explícitamente sí, somos indígenas. Aquí el fenómeno ha sido muy interesante, porque la gente se vuelve a reindianizar por dignidad, por orgullo y demás, aunque hay otra manera de saberlo. Les preguntan si saben algunos de los idiomas indígenas, y ya baja la población, el porcentaje de población. Entonces se ponen como locos los centros de investigación, perdón, los centros de, de geografía e informática, porque por autoadscripción muchos se consideran indígenas, y por de facto de que manejan algún idioma no. Entonces por eso les brinca, por eso hay dos datos distintos. Bueno, entonces sí, el 19, fíjense, aquí estaba en este dato, el 19.4 se autoidentifica como indígena, pero cuando les hablan de que si saben otra lengua, solamente el 6.1 habla una lengua indígena. Bueno, pues a mí me gusta también el criterio de autoadscripción, que tú dices yo no soy indígena. Claro. En Brasil, bueno, pues son, ya dijimos, afrodescendientes. En Bolivia sigue teniendo proporciones indígenas muy altas, ¿sí? Más que en México, mucho más que en México. En Bolivia es más de casi el 40%, casi el 40%. Y en Perú no se diga, el 25%, el 25.7%, que es más también son grupos indígenas. Y en Bolivia, bueno, pues las principales son los quechos, los aymaras, que son de los Andes. Hay 34 pueblos en tierras bajas, en las Amazonías y en Oriente y en Chaco. Bueno, y guaraníes, chiquitanos y moxeños. En Colombia, bueno, pues ustedes saben más que yo, pero bueno, voy a utilizar estos datos. Hay comunidades negras, pero fíjense qué interesante, yo no sabía tampoco, que también hay matices, lo que se llamaba castas en otra época, o no sé. Entonces, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Palenqueras. Palenqueras, habíamos platicado de los palenques ya en la Ustedes también tienen palenques allá, ¿no?
No, el Palenque fue el fenómeno donde hicieron ciudades originarias, los grupos bueno, son afromexicanos que organizaron asentamientos. Entonces, eso sería allá eso. Y los Guayú, Zenú, Nasa y Pasto son los predominantes, ahí tú me corriges. Y en Argentina hay 34 pueblos indígenas, en Jujuy, donde está nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? Salta, Chaco, Formosa, Rubén Daza. Rubén Daza. Sí, Mapuche, Coaya, Huichitoba, y Diaguita y Calchaquí y Guaraní. Entonces, si hay, claro, no son muchísimos, son menos que en otros países, y sí es importante que también a estas minorías se les dé el espacio para que también se reconozcan sus formas de organización. Bueno, nos vamos a la que sigue, que es el reconocimiento a las mujeres. O sea, ya están las leyes y vamos a ver si hay un reconocimiento explícito. Y encontramos pues que en Argentina sí hay una igualdad, hay con referencia a los cuidados. El enfoque sí es un principio para las políticas para las mujeres en Argentina, sí hay programas, y en economía de cuidados sí se menciona. Entonces ha de ser de las más pues, que contribuyen pues a los derechos de las mujeres. Y tómala, en Colombia no, en México tampoco, también no me estoy burlando ni nada, nada más estoy señalando, no es explícito, necesita ser explícito en esas leyes, por eso hay que actualizarlas, porque si no las hacemos explícitas no existen. Hay un enfoque, sí, de género, sí, en la reforma. Hay créditos para las mujeres, sí. Hay una economía de los cuidados, no es explícita, no está. En Bolivia no es, ya vimos que su gran contribución ha sido con los indígenas y los campesinos, pero en lo feminista no está. Hay parcial, se señala el enfoque de género en las OECAS, es parcial en lo rural, y en la economía de los cuidados no está. En Brasil no está, sí se da en las políticas, sí se maneja por las redes, y en la economía de los cuidados no está, no existe. En Perú no está, no, entonces la de Perú está peor, o sea, en unos países medio la reconocen y todo lo demás. Muy bien, nos vamos a la que sigue. Entonces, ya vimos indígenas, ya vimos mujeres. Ahora nos vamos a la economía popular. Vamos a ver si estas leyes, comparativamente, manifiestan o explicitan que hay economía popular en los países que sí las hay. Entonces, encontramos en Argentina, sí, de acuerdo a la ley, hay trabajadores autorrecicladores, feriantes, y bueno, los mecanismos de apoyo son programas sociales, los CIRNOES, etcétera. En Brasil, no, pero sí hay en políticas, ya en políticas específicas. Entonces, ahora, hay que tener cuidado en materia legislativa. Estaba platicando con un diputado y me decía, porque tiene que tener organicidad, no parches, y al parecer estos son muchos parches, o sea, están fragmentados, están aislados, no hay una articulación. Entonces, las leyes deben de ser armoniosas, orgánicas, donde si dice sí, sí, de principio a fin, y en el mayor de los casos. Y de verdad, por ejemplo, en el caso de México tenemos muchos problemas con la generación de empleo, y porque no han volteado a la economía social, ahí está en un rinconcito la economía social, y eso pues nos molesta mucho. En Colombia pues no está la economía, hay cierta parcialidad por medio de los OECOM, están los vendedores ambulantes implícitos en la OECOM, y bueno, pues hay mecanismos de apoyo por las OECOM nuevamente.
En Bolivia no están, solo en las OECAS, en programas productivos rurales. Sí, en Perú menos. En los comedores populares se da por hecho de que hay territorialidad en la economía popular, hay formas de organización familiar, unidades domésticas, pero no, sin políticas específicas. Bueno, muy bien, nos vamos a la que sigue, por favor. Y ahora nos vamos a la economía campesina. La economía campesina también tiene una lógica solidaria muy distinta por los distintos procesos que ha pasado en nuestra América Latina y que en los siglos XVII, XVIII, pero principalmente XIX y XX, jugaron un papel muy importante en los países. Entonces, en Bolivia es explícito en las leyes, claro, Bolivia desde el principio dijo con las OECAS que los campes sí, y hay crédito, sí existen, sí están, sí se apoya la economía social de los campesinos a través de créditos, mercados y mercados garantizados, me imagino precios garantizados. Colombia es explícito también, muy bien, por parte de las UECOM. Las comunidades campesinas existen muy bien en las UECOM. Hay una flexibilización legal de proyectos rurales. Entonces, un aplauso a Colombia. A Argentina, de manera indirecta, hay una agricultura familiar que me imagino que está en una identidad gubernamental y hay programas de desarrollo rural. Si lo sabemos, pues claro, una de las industrias muy importantes es la cárnica y el ganado en Argentina. Bueno, es indirecta. En Brasil es implícito a través de la agricultura familiar. En México no está reconocida la agricultura familiar y es una forma de economía social. Y están, bueno, a través de las políticas. Y en Perú, pues mínimo y bastante, que hay bastantes campesinos todavía, y que bueno, y hay cooperativas agrarias sin un marco, y no hay instrumentos de ley de la economía social y solidaria. Entonces ya vimos dónde están flacas estas leyes y en estos países, y bueno, no estamos juzgando, estamos persuadiendo a que se actualicen y que sean mucho más amplias a este concepto de economía social que a veces lo restringimos bastante. Ahora nos vamos a la situación de las leyes ecológicas. Entonces, sí habíamos visto explícitamente en Bolivia, bueno, en Bolivia, con relación a la madre tierra, fue excelente haber adscrito y articulado una tradición cultural muy importante. Y además que el impulso de la agroecología, felicitamos a Bolivia, la prohibición de transgénicos que ahorita nos está presionando Estados Unidos a México, y la ley 300 que tiene que ver con la madre tierra. ¡Wow! O sea, esto está en otro nivel. Felicitamos a Bolivia. Nos vamos con Colombia, está en la ley 2046, está en principio UECOM, lo de la ecología. Están algunos beneficios, están tributarios, está el turismo sostenible y está parcial las leyes climáticas, pero no están muy firmes, no están muy completas y claro, debe haber unas leyes que protejan no solamente a los árboles, las selvas, las aguas, porque se están privatizando, ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en varios lugares, y que se defendió la gente, pero no tiene por qué llegar a eso. Y también las especies. En Brasil está el decreto 9064, está un objetivo general, hay créditos, hay apoyo a recicladoras, nos da gusto, eso no lo tenemos en otros países, y no hay una articulación, que es lo que estábamos platicando, son pegostes de leyes que las impulsaron algunos diputados, pero no tiene articulación orgánica. Perú, entonces, en su ley del 2013, la mención ecológica está ausente y los mecanismos, pues ninguno, o sea, sí se apoya a la ecología, pero no dice cómo, cuándo, no hay presupuesto, no hay esto, no hay lo otro, no hay instituciones,
y bueno, pues eso empobrece, o sea, está bien, es una buena intención, pero una mala práctica porque no hay instrumentos, instituciones que la aterricen, que participen y demás. Bueno, vámonos a la que sigue, Armando. Y aquí está, bueno, aquí están las leyes principales, la definición de cada una de ellas, ya las vimos, por eso déjame ver si se me pasa algo. Bueno, la agricultura familiar, eso es muy importante en Argentina. En Bolivia hay un de lo campesino y de lo indígena, bienvenido, y lo ecológico se me hace también excelente porque lo articula con la madre tierra, adquiere van a decir que, ¿cómo? Eso es retrógrado, no, no, deben tener respeto a la madre tierra. Bueno, no es una nueva religión tampoco. Están las políticas públicas de crédito en Brasil, parece que sí, la autogestión. Hay un ley marco de financiamiento, está muy bien, porque por ejemplo en México hay una ley, pero a la hora de que haber instrumenten, no hay recursos, no hay esto, no hay lo otro, y están pues carentes, ausentes y todo lo demás. Y luego platicaré, bueno, si da tiempo, de lo que está pasando con las cooperativas, que es horrible. Está en Perú, pues está el complemento del mercado de inclusión, están las cooperativas, están las partes sectoriales, es muy importante. No nomás que se hable así como unidades de producción, sino la parte sectorial es fundamental y el territorio. La población vulnerable y la falta de reglamentación. Sí, Perú es de las leyes más carentes también, con todo respeto. Ojalá, bueno, ahí los movimientos sociales también peleen por esto. La Colombia, bueno, están estas dos leyes, está la 454, la 2046, están los sistemas socioeconómicos solidarios, están estas cooperativas, están los empleados mutuales, están los beneficios tributarios, el cooperativismo, la UECOM, que es importante, los financiamientos y los no financiamientos. Otras formas de ayuda, me supongo. Esta es como la síntesis, esta última es la síntesis. Sí. Bueno, pues me gustó mucho, fíjate que el trabajo, aunque te señalo que soy un neófito en leyes y demás, me gustó porque pudimos ver con claridad si había apoyo a los grupos indígenas afrodescendientes que en toda América llegaron, en unos los exterminaron, tanto a los grupos indígenas como a los grupos afro que fueran esclavos, y la vida de esclavo es horrible, por eso se iban. Bueno, por eso se iban y por eso luchaban, porque eras hombre muerto, ¿sí? Eras hombre muerto, o sea, y bueno, qué bueno que en Brasil, ya a través de sus independencias, bueno, y también en Colombia, a través de su independencia y todos lograron esto. Está la parte feminista, que ya vimos que está carente en varios países, no está reconocida esta economía de los cuidados, y no es la única, sino la economía de la reproducción, y hay otras economías que valen la pena, y además vienen a impulsar, ahorita estaba viendo en el caso de México, y un trabajo donde vi que estaban muy bien, o sea, las mujeres cooperativistas, que ya es una corriente definida, juegan un papel muy importante. Sí, sería necesario continuar con estudios para ver dónde la mujer le da más fuerza al movimiento solidario, al movimiento de expropiar o apropiar o tener propiedad social, en el cuidado y la conciencia, el papel de las mujeres en la conciencia, el papel de los campesinos. Hay un artículo, un capítulo del libro que nuestra compañera Laura Colín pues señala que está en decadencia, está dándole los santos óleos a los campesinos en México. No, yo creo que no, y además hay que lucharlo. Pues, si queremos soberanía alimentaria, necesitamos tanto al campesino, al ejidatario, que luche por la tierra, y también empezar a ver otras cosas, porque también
La producción es muy limitada porque son tierras áridas, muchas veces las que se les benefició en la revolución a estos campesinos, y los ricos siguen teniendo tierras con agua y con motores y todo lo más, y los pobres con agua de temporal, y en estas zonas son muy secas, muy áridas o semiáridas. Bueno, y están las cooperativas, y fíjate que en México pues están las cooperativas y todo, pero es lamentable porque se acaban, hay una pelea de intereses y se han matado. Y claro, hay gente que ha venido a lucrar, y eso es lo que me cae muy gordo de México, que hay buenos propósitos luego, pero la gente y el sistema también, porque fue mucho el método priista de juntar y hacer negocios con cosas que eran propiedad social. Se desvían del propósito. Sí, sí, fuera, fuera, y cómo perjudica de verdad. Y no lo digo puristamente, lo digo porque echan a perder todo. Y es el caso, por ejemplo, de la empresa Cruz Azul, que es una de las empresas cementeras muy fuertes, que la traía Billy Álvarez, que es un cuate que abusó de las cooperativas, hizo rico, ya la quería privatizar, y cosas que no deben de pasar por falta de leyes también. Y Sí, entonces, en la cooperativa falta procesos de democratización en México, que estén claritos, que se respeten, que se hagan. sí. Bueno, esos son algunos de los comentarios generales, Armando. Ricardo, uno revisando las características de las leyes de las economías sociales, algunas le llaman solidarias, otras le llaman summa causai, summa camaña, el vivir sabroso. Bueno, hay muchas formas, las economías de la vida. Vemos, digamos, que avances importantes, seguramente otros países más rezagados, con pues, el reconocimiento de lo que tú decías de las mujeres, de los pueblos, de los afrodescendientes, comunidades indígenas y la defensa de la tierra. Pero uno también se pensaría y cabría preguntar si estas normas o estas leyes realmente rompen con la lógica eurocéntrica del mercado o si siguen adaptando la economía comunitaria al modelo empresarial moderno. También es importante, digamos, hacer esa pregunta porque cuando tú estabas hablando en este momento, muchas organizaciones todavía, eh, digamos que han naturalizado todo ese sistema eurocéntrico, jerárquico, patriarcal, ¿no? De la ganancia y hasta qué punto realmente esos desafíos no solo de incluir sujetos históricos en la ley, sino que también transformar el fundamento mismo del derecho, o sí, el derecho económico, colocando la vida, la reciprocidad y el cuidado de la madre tierra en el centro, no como un anexo, sino como un principio rector del orden jurídico. Y eso, digamos, en este sistema tan mercantil que ha, digamos, en el nuestro, bueno, en algunos países como Bolivia colocaron a la madre tierra como sujetos, en Colombia también se ha hecho algunos elementos fundamentales, pero ¿hasta qué punto uno diría si estas normas realmente han roto con la lógica eurocéntrica del mercado, del todo? Yo creo que todavía estamos como en esa transición, ¿no? Sí, Hay unas leyes que son muy valiosas y que seguramente lo que tú acabas de decir, incluirlas. Pero otra pregunta que le nace a uno también, Ricardo, es que no solamente es colocarlas eh, en el Parlamento para ser discutidas, sino quiénes realmente las están llevando, ¿no? Para que sean realmente legítimas. Entonces, lo que tú acabas de decir, que ustedes llevaron un poco de propuestas y quedaron muchas cosas por fuera. sí, Entonces, yo creo que también no solamente lleva las leyes, sino también cómo democratizar el proceso de convocatoria para que sean discutidas, ¿cierto? Y que sean vinculantes. Porque sí. bueno, chévere que sean participa, la gente le dice, participe, haga todo lo que usted quiera, digan todo lo que quieran, pero nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y yo creo que eso en Mm, muchos países pasa lo mismo, ¿no? sí. Porque la economía social y solidaria también tiene que tener esa característica, ¿no? ¿No? De la conversa horizontal, pero vinculante para cualquier decisión y cualquier política pública. Yo creo que ahí hay unos desafíos muy importantes frente a eso, Ricardo. ¿Tú qué opinas? Pues sí, opino de que hay que hacer muchas cosas. Primero,
y esto va para todos los diputados, va para todos los senadores, va para toda la gente que está haciendo normas. Es importante reconocerlas, la primera cuestión. Ahora, hay una intención de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE y todo lo demás, de hacer economía, capitalismo social. Capitalismo social es de que, pues hay que les den empleo a pequeños productores y que, bueno, pues ahí generen unas cooperativitas para que sobreviva, cuando en realidad lo que se está haciendo es cambiar el esquema, cambiar las formas de pensar. Y esto no se hace por leyes, esto se da por tendencia. Y ahorita platico de la tendencia. O sea, llega un momento en que, por ejemplo, ahorita con Trump, le da mucho peso y odia a los migrantes. Pues si odia a los migrantes, debería de dejarnos ser y que no esté dando lata con referencia a la economía social. La economía social puede hacer que la gente, si se lleva bien, tenga arraigo en su tierra, en sus lugares, que pueda generar empleo digno, hacer cosas dignas, buenos productos, saludables, que no atenten contra el medio y al rato tengamos que estar parchando cosas porque ya nos acabamos los ríos, ya matamos especies, etcétera, etcétera. Entonces, si los europeos, no estoy pidiendo dádivas, yo sé que estas cosas se pelean, pero bueno, si ellos fueran inteligentes, eso sí, si ellos fueran inteligentes, dejarían que la economía social pues fluyera, se diera, se impulsara. Ahora, sí he visto deformaciones en los mercados, desde cooperativas europeas grandotas, que dicen las españolas, que dicen que ellos sí saben rentabilizar, pues eso es capitalismo social, pues, o sea, ahora, yo sé que, por ejemplo, tú dices, a ver, una pequeña cooperativa, una pequeña unidad de producción indígena, por ejemplo, se puede volver inmensamente rica, no, porque no nomás está una, hay varias, y varias producen, por ejemplo, maíz, o frijol, o calabaza, o cocoa, cacao, etcétera. O sea, hay muchas otras. Entonces, Marx tenía un concepto que me gustaba mucho, que eran los productores, los pequeños productores directos. Entonces, cuando él se imaginaba el socialismo, sí, a veces me pongo a pensar, puta, bueno, pues sí requieres así unas grandes empresas, pero como con mucha claridad en términos de cómo van a trabajar conjuntamente para ir a la luna o para ir a hacer cosas. Pero Marx cuando pensó mucho en cuando hizo el Manifiesto Comunista, posteriormente ya ciertos programas, pensó en el pequeño productor, que es una forma de socializar y mejorar la producción, pero no es empobrecerla, ¿no? Se supone que la gente también tiene que haber el Homo Fabers, que va construyendo, va diseñando, va haciendo cosas cada vez más interesantes, necesarias, no es como el capitalismo. Sí, es muy interesante ir haciendo contrastes, por ejemplo, lo de programación, obsolescencia programada, es toda una tontería, man. O sea, es cosas que diseña el capitalismo para que truene, para que rápidamente haya una rápida rotación del capital Claro, y los sí. productos rápidos salgan de Y la obsolescencia percibida, ¿no? y la Programada y obsolescencia. percibida, ¿no? Sí, entonces que tiene que ver con el consumidor. Pero entonces estas cosas son las que yo creo que el llamado a la crisis civilizatoria es de decir, o paramos o vamos construyendo un mundo paralelo. Yo pienso que la economía social es ir construyendo este mundo paralelo, y no lo de Mondragón, lo que señalé, eso de las cooperativas Mondragón y todo, que es hacer business, no es hacer business. Lo que dice Es, Dulce es ya un modelo transmoderno, ¿no? sí, El cambio distinto, totalmente y que de la vayamos, forma de producción, además que es de vida o muerte, eso no es, sí, bueno ni es malo, opcional, sino que es de sí, vida o muerte. sí, Otra pregunta, ya vamos terminando, Ricardo, porque nos falta sí. muchísimo seguramente. Digamos, otro de los grandes, pero grandes desafíos, digamos, de las organizaciones solidarias es el tratamiento tributario y el acceso al crédito. Muchas organizaciones solidarias
digamos que han enfrentado cargas fiscales igualitas como si fuera una organización, ¿no? Con ánimo de lucro y pues digamos similares a las empresas mercantiles. Y digamos que esas son las dificultades para acceder al financiamiento ético. Digamos, uno diría, ¿qué país ha avanzado más en el incentivo fiscal o sistemas financieros solidarios en los países que estuvimos hablando ahí, de los que tú expusiste? ¿Y qué reformas urgentes deberían plantearse en materia tributaria y bancaria? Yo creo que eso es otro de los huecos fuertes que aquí nos ha pasado, ¿no? Porque muchas organizaciones solidarias les ha tocado claudicar porque han sido, digamos, han pasado a un sistema muy rígido como el sistema financiero, al sistema de las organizaciones con ánimo de lucro. Ahí, ¿tú cómo ves ahí frente a esa, qué países han avanzado más con esos incentivos fiscales? ¿Qué sabes tú en procesos mucho más Bueno, benevolentes para estos procesos? sí, fíjate que a quien felicito es a Brasil. Brasil le acaba de poner, o sea, el gobierno tiene obligaciones y asigna los recursos de acuerdo a las políticas públicas y a las necesidades, ¿eh? Estados Unidos sigue, eh, pongo ejemplo, Estados Unidos sigue condonando impuestos a los ricos. Es una gran tontería. Los ricos están muy ricos, o sea, ¿para qué? Y precisamente la función del Estado de poder hacer un poquito el trabajo de redistribución y ayudar y todo eso. Y por eso hay tanta pobreza en Estados Unidos cuando se supone que es una potencia. Pero Brasil y Lula, felicito a Lula, se aventó un 10 porque subió impuestos a la gente rica. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de ahí, de donde está, la gente gana bien, o sea, también, o sea, no puede, aquí en México les condonaban impuestos, o sea, no puede ser, les condonaban impuestos, no pagaban nada de impuestos. Lo que hizo López Obrador y lo que ha hecho la doctora Claudia es, ¿sabes qué? Pagas, maestro, y chillan, porque no estaban acostumbrados a pagar, pero sí nos cobran a nosotros el 30 al 40% de nuestro trabajo, man. Bueno, pues qué bueno que esa parte de impuestos se le está haciendo a los ricos. Ahora, en Brasil, en México le han sacado porque los bancos, BlackRock y todos estos grupos muy fuertes que tienen muchos intereses, que manejan mineras y demás, pues no quieren hacer la tarea. Entonces, yo creo que sí es importante que les suban impuestos a los ricos, porque esos cuates no se van a acabar ese dinero, es una obsesión enfermiza, no se van a acabar, o sea, con el dinero que tienen, ya tienen 5 carros, ya tienen eso, ya tienen el otro, pero esa, la La avaricia, la ambición, la avaricia acumulación, una sí cosa es increíble. enfermiza. Entonces, ya estoy de acuerdo, así les ha ido bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, por el trabajo de los trabajadores, pero que les cobren impuestos y en cosas, en la parte bancaria, México no le ha movido, la doctora han sido listos también, porque yo sé que empezarían a mover las cuerdas, pero yo creo que ya hay que cobrarles a estos canijos porque, porque ya es necesario, porque la riqueza no puede concentrarse en el 1% de la población a Sí, nivel mundial que tenga el 60%. Por favor, o sea, ya. Y además, no solamente está los humanos, está toda la parte donde está la degradación del campo, de los animales. Fíjate, en México, de cada 10 ríos, 7 están contaminados, no puede ser. Y ya teníamos nosotros aquí hasta en el Bajío, que era una zona semiárida, teníamos manantiales, ya se acabó todo eso, nos lo echamos sí, y no es nos cae el 20, el ecocidio y el profundo. ecocidio, sí, horrible está. Entonces, yo soy de la idea, si hay dinero, si hay esto, hay que quitarle más, otra tajada buena a los ricos, Sí, y les conviene porque claro. si se polariza mucho, entonces luego no estén chillando, canijo. Sí. Oye, y Ricardo, Entonces, otro elemento que me parece ya para finalizar, lo que es el trabajo, autogestión y derechos laborales. Digamos que puede existir una tensión entre la autonomía solidaria y las reformas laborales recientes que buscan, digamos, mayor formalización, que esa es como la tendencia, ¿no? Formalizar.
porque ven las otras economías como algo informal. ¿Cómo armonizar, digamos, la protección laboral con la autogestión sin desnaturalizar la lógica solidaria? ¿Qué experiencias ahí pueden orientarse para este equilibrio? ¿Tú cómo lo ves ahí? Bueno, yo sería de que vamos a ser orgánicos, ¿no? O sea, no es nada más, a veces, por ejemplo, tenemos esta idea de legislar, de que se pone la ley y entonces la realidad se adecua a las leyes y no las leyes se adecuan a las necesidades de la realidad. Entonces debe ser, exacto, debe ser esto, adecuarse a las necesidades y a las leyes, a las necesidades. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo elegido, pues se hizo porque estaba la lucha política en México, la Revolución Mexicana y todo lo demás de las primeras revoluciones en el siglo, en fin. Pero lo que quiero decir, debe ser más orgánico esto, porque ahorita hay un problema en México. Por un lado, se les pide que procedan de manera adecuada y entre esa adecuada está la democratización, cosa que yo también denuncié, dije, falta de procesos de democratización al interno. Entonces, el Estado para poder darle luz verde, dice, ok, me voy a dedicar también a ver las leyes y los procedimientos. Por ejemplo, no hay cambio de régimen, por eso se envicia mucho la cooperativa. Entonces, el que llega y el líder que llega ahí voy a decir, a gandallar, a, a posesionarse, cada vez se hace más rico, luego mete a su familia y luego ya hace doble contabilidad, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Eso es muy común en México y eso da mucho coraje. Entonces, dijeron ahora, vamos a entrarle, y entonces brincan las cooperativas, dijeron, no, nos estás violando el derecho o sea, estoy de acuerdo en este principio de que se cumplan en los procedimientos la democratización, que se roten los puestos, que la gente gane, que se vea. Y sin embargo, no se, no, brincaron los primeros que brincaron fueron las cooperativas. Entiendo el rollo de autogestión, se debe de respetar la autogestión, pero yo ahorita pensando digo, es que bueno, entonces debe hacer una comisión colectiva de cooperativas, una comisión colectiva de externos ciudadanos, el gobierno, para poder hacer este tipo. Entonces, si se ha tomado en cuenta solamente a la cooperativa como unidad productiva, punto. Bueno, pues ahora entre todas vamos a revisar a todas y entre todas vamos a ver si hay democracia, si hay claridad, si hay transparencia en el manejo de los recursos y que no sea una caja oscura y que no sean los recursos oscuros. Y fíjate que se repite, la empresa Cruz Azul, pues ahorita ya quitaron a Pili Álvarez, que era el cuate pero no dijeron cuáles son los nuevos procedimientos que va a dejar más claras las cooperativas en México. Entonces no tardan a ver el que pellizque el poder, porque esta empresa es muy fuerte, es muy grande, está muy bien, es casi un oligopolio cementero aquí Y eso es lo que hay que no permitir, ¿no? Que se vuelvan oligopolios. pues que sean abiertas y claro, que no se quede nada más ahí, que se repartan entre ellos. Y pasa con otras cooperativas, ¿eh? Entonces, no, que también tengan un compromiso comunitario, que sea falta, que tengan un compromiso social, que apoyen, ayuden y que sean esto, y que no sea una dádiva, porque luego es muy vaciado porque la cooperativa da 2 pesos y ya dijo, ay, ayudé a la colonia fulana de tal y hago territorio, ¿no, maestro? O sea, diste 2 pesos, no marches, o sea, entonces esa dinámica, pero fíjate, primero hablé de la legislación, entonces sí debe de haber, claro, unos terceros que son los ciudadanos, debe estar el gobierno, pero también debe estar las cooperativas, y no se deben de enviciar las cooperativas. Entonces, sí que no comunidad y que les caiga la ley, no, sino que también ellos vean en los procesos para que ellos mismos haya autorregulación y Claro. autogestión. Pero si no existe eso, si nomás la ley es sobre, aquí hay un dicho en México que dice, hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Es una parte religiosa, pero sí, o sea que la ley, sí aplica la ley, pero no con lo mío, sino con todos los demás, no, debe ser pareja, No me justa, toquen a mí. exacto. Entonces, sí falta democratizar, pero también incorporar a la toma de decisiones y a las revisiones jurídicas
a los grupos de la economía social. Ese Sí, sería, totalmente de acuerdo, Ricardo. Y la otra me parece muy importante, si es que los países quieren realmente organizar y tener una mirada sobre las economías sociales, sobre las economías para la vida, es que tienen que hacer un censo, ¿no? Hay que hacer un dinero, dejar un rubro y meterlos en los planes nacionales, el porque desarrollo, si sí. esos censos no existen, eso es hablar carreta, ¿no? Porque eso hay que hablar sobre supuestos, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica es. Y también para un poquito ya para terminar, quisiera decir que Colombia durante el 2025 y el 26, pues se han debatido, digamos, reformas para actualizar las leyes también y fortalecer la economía campesina, también buscar, digamos, la modernización de las cooperativas y pues de las organizaciones solidarias en todos sus sentidos, no solamente cooperativas, sino mutuales. Creo que me parece muy importante que esa ley también contribuya y sea mucho más amplia, mucho más democrática y ingresen, por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones y que se tengan en cuenta como organizaciones de economía solidaria, los proyectos culturales, deportivos y también mejorar en la supervisión, digamos, y adaptarlas a las nuevas formas de trabajo de las plataformas, incluso digitales y a las redes de cuidado también me parece que era que ahí están trabajando en eso. Me parece también la otra que están tratando de hacer es precisamente la reforma laboral, a obligar precisamente a armonizar los derechos laborales de la autogestión solidaria. O sea que ahí también es importantísimo que garantice la protección social, la inclusión territorial, el apoyo real de las organizaciones comunitarias populares y de las economías de los trabajadores por cuenta propia. Bueno, Ricardo, yo creo que ya hemos llegado al final. No sé si ya para terminar tú quieres decir algo, una síntesis tuya, un mensaje ya mucho más reflexivo para estos países, para todo ese trabajo tuyo A ver, que hiciste. a lo mejor una provocación, que no es provocación, es una invitación. Claro, Fíjate que sí estaría bien que se hicieran, y en América Latina me gustaría mucho, donde se sentaran también los diputados y los senadores y estuvieran ahí debatiendo, proponiendo, entendiendo, aprendiendo de lo que es la economía social. Entonces, hacer un foro para ellos, para los abogados, para los partidos, para que vean qué es, cómo está, qué se propone, y para que ya entren en materia, porque son ignorantes, en el caso de México, de muchas cosas que suceden y que pueden dar respuesta, y que está la respuesta, ¿eh? De verdad que es muy triste que mendigamos que la propuesta cuando se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, yo creo, y esto no es así que venga el ángel del cielo y que divida la tierra y abra el mar, no, 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 esto ya lo podemos hacer. Y pongamos allí a la gente trucha y claro, a los distintos partidos, claro, sobre todo los de izquierda que estén trabajando economía, que sea materia, que se conozca y este enriquecimiento que hay entre unos y otros, como este ejercicio de el análisis comparativo de 5 países, que en realidad a mí me gustó mucho y que claro, hay que enriquecerlo, o sea, aquí parece ser que Colombia, Argentina, Brasil eran los que tenían mejor promedio, Bolivia en términos rurales y indígenas eran los que salieron más, así con más palomitas, pero no, lo que queremos es de que se abra más, se vea más y que empecemos a trabajar al respecto de esta forma de enriquecimiento. Entonces, ya que no se vayan a Europa a gastarse los diputados el dinero, que se vengan a cachambear y que empiecen a nutrir su imaginación y el conocimiento de las cosas y los saberes de las cosas en este tipo de acciones de la economía social. ¿Cómo ves, Armando? Ya no, contamos. bien. Entonces, pues digamos que uno dice que América Latina, toda nuestra amada Abya Yala, Anahuac, Tahuantinsuyo, digamos, de una u otra forma han reconocido y han avanzado, digamos, jurídicamente la economía social solidaria, al menos ya se está hablando, ya se está lenguajeando, pero aún persiste, digamos, una brecha entre la norma y la vida cotidiana de las comunidades. Todavía falta muchísimo en profundizar, no basta con las leyes declarativas, también se requieren, digamos, marcos legales más robustos, más coherentes, más políticas públicas, articulados precisamente pues con incentivos fiscales, que es lo que necesitamos, y financieros reales, con un censo y un acompañamiento técnico en los territorios. Yo creo que eso es clave.
Entonces, la consolidación de la economía solidaria no puede depender solo de la voluntad organizativa de los pueblos, de las comunidades, de algún grupo, sino que también necesita una decisión estatal y recursos y una visión estratégica de la, pues digamos, que asuma como eje de desarrollo justo, rural, urbano y más allá del mercado tradicional. Yo creo que ellos tienen que de una u otra forma darse en cuenta porque la vida, o sea, lo que estamos hablando es de vida o muerte, así de sencillo, no es que estamos hablando que es mejor, que es, no, que es una alternativa, no, que es de vida o muerte. Y las economías para la vida y las economías de la transformación, o las economías del cuidado, contribuyen precisamente a la vida. Yo creo que hay que copiar un poco todos esos elementos que nos ha dado Dussel. Hay que ustedes lo tienen ahí, Argemex, que ya murió, pero él siempre habló de la transmodernidad, que hay que hacer un cambio profundo de sistema económico, de forma de pensar, de sentir, de hacer, de relacionarnos, y creo que tenemos que ir para allá, que seguramente nos faltan muchas décadas para llegar a ese mundo utópico, pero seguramente lo vamos a lograr con todos estos encuentros y cada vez los países, cada vez pues ahí van incluyendo las leyes, pues seguramente vamos avanzando. Ricardo, pues agradecerte muchísimo por el encuentro de hoy. Como siempre, tú ahí no descansas haciendo hermanamientos, haciendo relaciones, así, enredándonos y hermanándonos y poniéndonos a trabajar. Eso sí. Y me parece muy bien porque estamos trabajando para la vida, para la naturaleza, para la espiritualidad, para la cultura, para el deporte, para nuestros hijos, los nietos. Creo que hay que pensarnos desde ahí. La solidaridad no es para hoy, sino es para también para lo que vienen, porque seguramente no le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos, una vida para que puedan vivir con dignidad, con tranquilidad y no con esa zozobra que hemos vivido nosotros, ¿no? Ricardo, nos vamos a despedir entonces con este tema boliviano y también pues abrazar a todos y a todas que se inscriban en nuestro canal, que sigamos circulando todos estos contenidos, que sigamos reflexionando, que sigamos autocriticándonos, pero otro elemento fundamental, Ricardo, que es cómo empezamos a desaprender todo lo que hemos venido adquiriendo en el colegio, en la iglesia, en las universidades, no en la calle, en las empresas. Hay que desaprender, hay que volver a rebobinar nuevas formas éticas. Por eso no se habla de universalidad, sino de pluriversos. Entonces, ahí estaremos nosotros en ese enriquecimiento. Un abrazo para ti, un abrazo para La Voz de mi Barrio 7, para Urdimbre Radio 100.6 FM, que nos retransmiten todos estos contenidos, y ahí nos seguiremos viendo en los próximos encuentros. Un abrazo, Ricardo. Gracias, Armando, a ti. Gracias,